Bueno, pues vamos a ver los distintos componentes del citoplasma. Venga, en el citoplasma de una célula eucariótica nos vamos a encontrar el hialoplasma, que sería la sustancia fundamental que forma el citoplasma. Podemos tener inclusiones de determinadas sustancias. El citoesqueleto, que está formado por una serie de estructuras que recorren la célula. Orgánulos microtubulares, que derivan de los microtúbulos del citoesqueleto. Los ribosomas y los orgánulos de membrana. Vamos a ir desarrollando uno por uno estos componentes. Venga, empezamos con el hialoplasma. El hialoplasma es la sustancia líquida que constituye el citoplasma. Está formada por agua y una serie de sustancias disueltas y, como vemos aquí, alterna entre los estados de sol y gel. Cuando se encuentra en estado sol es más fluido, mientras que cuando se encuentra en estado gel es más viscoso. La alternancia entre un estado y otro se produce debido a las interacciones entre las macromoléculas, fundamentalmente proteicas, que se encuentran en el citoplasma. Cuando esas interacciones son más débiles, se encuentra en estado sol, más fluido, y cuando son más fuertes se encuentra en estado de gel, más viscoso. Además, en el hialoplasma ocurren algunas reacciones metabólicas, y entre ellas, por ejemplo, este año estudiaremos la glucólisis. La glucólisis, que es la obtención de energía de la glucosa sin participación del oxígeno, ocurre, o primera fase de la obtención de energía de la glucosa, ocurre en el citoplasma y muchas otras reacciones metabólicas. Bien, después tenemos las inclusiones. Las inclusiones son simplemente acumulaciones de determinadas sustancias en el interior del citoplasma, como son típicamente las gotas de grasa y los granos de glucógeno. Vamos con el citoesqueleto. El citoesqueleto está constituido por una serie de estructuras que lo que van a hacer es ser responsables de la forma de la célula, de cómo se disponen las estructuras y orgánulos que se encuentran en el citoplasma y del movimiento de esas estructuras y esos orgánulos. Está formado por dos tipos de componentes, los microfilamentos y los microtúbulos. Los microfilamentos son filamentos de proteína contráctil, una proteína que se llama actina. Esta proteína contráctil, al contraerse, pues le faculta a la célula para determinadas funciones. Por ejemplo, para la formación de pseudópodos. Recordar que los pseudópodos son deformaciones que sufre la célula, bien para desplazarse o también para los procesos de endo y exocitosis. También estos microfilamentos participan en la citocinesis de la célula animal, ¿vale? En la citocinesis animal, como ya hemos visto, a diferencia de la vegetal, la célula se estrangula, y ese estrangulamiento de la célula, más o menos por su zona ecuatorial, ocurre gracias a la contracción de los microfilamentos. En las células musculares, los filamentos de actina se contraen también, dando lugar a la contracción de la fibra muscular, como estudiaríais el año pasado. Y en segundo lugar tenemos los microtúbulos. Los microtúbulos están formados, son túbulos microscópicos formados por unidades de la proteína tubulina. Estos microtúbulos tienen diversas funciones. Por un lado, la formación del uso acromático, que si recordáis del año pasado y del cuarto, es la estructura que se forma en la célula cuando ésta sufre mitosis. Se forman unos filamentos microtubulares sobre los que se enganchan los cromosomas, esos cromosomas con dos cromátidas que se separaban en cromosomas de una sola cromátida durante la anafase. Pues esa estructura, que recibía el nombre de uso acromático, está formada por microtúbulos. Además, los microtúbulos tienen por misión
la formación de orgánulos microtubulares. Los orgánulos microtubulares son orgánulos que vamos a estudiar ahora, que están formados en su estructura, están formados fundamentalmente por la asociación de microtúbulos. Y son básicamente los centrosomas y los undulipodios. Y por último, también los microtúbulos participan en el movimiento de los orgánulos, en el desplazamiento de los orgánulos a través de la célula. Vamos a hablar de orgánulos microtubulares. Bueno, los orgánulos microtubulares son dos, el centrosoma y los undulipodios, que si recordáis era como Lynn Margulis decía que debemos llamar a los flagelos y cilios de las células eucarióticas. Empezando por el centrosoma, tenemos que recordar que el centrosoma es un orgánulo exclusivo de la célula animal y que estructuralmente está formado por dos centriolos. Esto que tenemos aquí en esta imagen sería una representación de un centriolo, esta sería su sección transversal, el material pericentriolar y el áster. El áster es una estructura en estrella que parte de los centriolos y por eso se denomina, al ser una estructura en estrella, por eso se denomina áster. Los centrosomas tienen capacidad de duplicación. Como vemos, en la estructura del centrosoma, cada centriolo está formado por una asociación de 9 tripletes de microtúbulos. ¿Veis aquí? Tenemos estas estructuras de 3 microtúbulos asociadas, y en total tenemos 9 estructuras. Esas estructuras de microtúbulos, esos tripletes, están conectados unos a otros mediante unos filamentos proteicos. Aquí lo vemos también en sección transversal, ¿veis? Los tripletes de microtúbulos y las proteínas que se encargan de conectar unos tripletes a otros. El segundo tipo de orgánulos microtubulares son los undulipodios. Los undulipodios, que ya sabemos que son los flagelos o cilios eucarióticos. Recordad que los flagelos o cilios eucarióticos tienen que ver con los flagelos procarióticos en que sirven para mover la célula, pero en todo lo demás son radicalmente diferentes. Los flagelos o cilios, además de para mover la célula, pueden utilizarse para crear corrientes. Por ejemplo, en las células del epitelio respiratorio son células cargadas de cilios, y esos cilios, como en el epitelio respiratorio se está produciendo continuamente mucosidad, esos cilios se mueven arrastrando esa mucosidad. En este caso funcionan para crear corrientes. Sin embargo, en otras células, como puede ser por ejemplo el espermatozoide, el movimiento del undulipodio sirve para desplazar a la propia célula. El movimiento de los undulipodios, y de ahí el nombre, es de tipo ondulatorio. Se produce gracias a contracciones de las proteínas que forman los microtúbulos. Estas proteínas, al contraerse de un lado o de otro, pues van haciendo que el flagelo o el cilio se vaya produciendo ese movimiento ondulatorio. Y en la estructura distinguimos, como vemos aquí, un corpúsculo basal, que sería la parte del undulipodio que está, digamos, en el interior del citoplasma. Esa parte tiene una estructura, si os fijáis, similar a un centriolo, es decir, está formado por tripletes de microtúbulos. El tallo sería la parte del undulipodio que se proyecta hacia el exterior de la célula. Este tallo está rodeado por la membrana plasmática. Como veis, la membrana plasmática vendría por aquí y rodea toda la estructura, de tal manera que sería esta de aquí, ¿vale? Y en el interior nos vamos a encontrar, en vez de 9 tripletes de microtúbulos, nos vamos a encontrar 9 pares de microtúbulos, como veis aquí, 9 pares, ¿eh? En cada agrupación, en vez de aparecer 3, aparecen 2. Además aparecen 2
microtúbulos centrales. Esta estructura que tenemos aquí, típica del tallo del undulipodio, se llama axonema 9+2. 9 porque tiene 9 pares de microtúbulos, ¿vale? Y en el centro tiene un par de microtúbulos central. Y la zona de transición, que sería la zona que está entre el tallo y el corpúsculo basal, es similar al axonema 9+2, pero sin los dos microtúbulos centrales. Se llama muchas veces estructura axonema 9+0. Recordar que el movimiento de los flagelos se debe a contracciones proteicas que están mediadas por la desfosforilación de ATP en ADP. A diferencia, recordad, de lo que ocurría en los flagelos procarióticos, donde la energía de la contracción se obtenía mediante un gradiente de protones. Aquí vemos la estructura más claramente, la estructura en axonema 9+2 del tallo del undulipodio. Venga, siguiendo con los componentes del citoplasma, vamos con los ribosomas. Los ribosomas son estructuras supramacromoleculares que están formadas por ARN ribosomal y proteínas. En las células eucarióticas tenemos dos tipos de ribosomas, los ribosomas 80S y los ribosomas 70S. Los ribosomas 80S, como vemos aquí, están localizados en el citoplasma, bien sueltos, bien formando cadenas de polirribosomas o bien asociados a las membranas del retículo endoplasmático rugoso. Mientras que los ribosomas 70S, que son similares a los procarióticos, se encuentran en el interior de cloroplasto y mitocondria y son uno de los hechos que apoyan la teoría endosimbiótica de Lynn-Margulis. Estructuralmente los ribosomas están formados por dos subunidades, una subunidad grande, que sería esta de aquí, y una subunidad pequeña, ¿vale? Las subunidades del ribosoma se sintetizan en el nucleolo, que es una estructura del núcleo que ya estudiaremos. Y una vez formadas esas subunidades, la subunidad grande y pequeña, esas dos subunidades salen por los poros de la envoltura nuclear, abandonan el núcleo y llegan al citoplasma. Y en el citoplasma, una vez que el ARN mensajero entra en traducción, ese ARN mensajero, digamos que es el que une la estructura, la subunidad grande y la subunidad pequeña. La función, por lo tanto, del ribosoma es la traducción, es decir, la síntesis de proteínas a partir de un ARN mensajero que se lee en los ribosomas. Será aquí a los ribosomas donde llegan los ARN de transferencia, cada uno con su aminoácido unido, y se va haciendo la polimerización de la proteína. Destacar que los polirribosomas son estructuras alineadas de ribosomas y esta alineación se debe a que un mismo ARN mensajero va siendo leído secuencialmente por distintos ribosomas y esto los hace estar, digamos, anatómicamente alineados. Es una manera de que un mismo ARN mensajero es leído simultáneamente por varios ribosomas, formándose por lo tanto varias copias simultáneamente de la misma proteína. Bien, pasamos a los sistemas de endomembranas. Los sistemas de endomembranas básicamente son tres. El retículo endoplasmático en sus dos versiones, liso y rugoso, y el complejo o aparato de Golgi. El retículo endoplasmático rugoso es una estructura que se prolonga, está relacionada estructural y funcionalmente con la envoltura nuclear. Recordar que la envoltura nuclear no la hemos estudiado todavía, pero es una estructura de doble membrana, lo veis aquí, con poros. Recordad además que según la teoría endosimbiótica, esta
esta envoltura nuclear se formó a partir de la membrana nuclear que sufrió plasmática, que sufrió una serie de invaginaciones, dando lugar a estas estructuras dobles. Bueno, pues esta estructura de la envoltura nuclear se prolonga, como veis, estructuralmente y también funcionalmente, por el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático rugoso encontramos insertos en las membranas que forman estas envolturas del retículo. Encontramos insertos ribosomas tipo 80S, tipo procariótico. La función del retículo endoplasmático rugoso, si tenemos en cuenta que esto de aquí son ribosomas, pues lógicamente la función del retículo endoplasmático rugoso va a ser la función de los ribosomas, es decir, producir proteínas. Proteínas que quedan almacenadas en el interior de estos recintos, ¿vale? Por lo tanto, generalmente se trata de proteínas que la célula necesita producir en gran cantidad, y por lo tanto las produce y las almacena, no solo sintetiza proteínas, sino que además las almacena. Y no solo las almacena, sino que además inicia su transformación en glucoproteínas, proceso que se llama glicosilación. Una vez que se han formado estas proteínas, o bien se exportan al exterior, o bien se van a dirigir al complejo de Golgi. En cuanto al retículo endoplasmático liso, tiene una estructura similar al retículo endoplasmático rugoso, pero carece de los ribosomas insertos en la membrana, de ahí el nombre de liso. Estructural y funcionalmente, por lo tanto, está relacionado con el retículo endoplasmático rugoso. Básicamente las tres funciones que tiene el retículo endoplasmático liso es la detoxificación de venenos, la síntesis de lípidos de membrana, los lípidos que van a formar, anfipáticos que van a formar la membrana plasmática, y también la síntesis de lipoproteínas, añadiendo una porción lipídica a proteínas que se han formado en el retículo endoplasmático rugoso. Por último, el complejo de Golgi está formado por unas estructuras que reciben el nombre de dictiosomas. El dictiosoma sería pues todo esto. Todo esto sería un dictiosoma, ¿vale? Si os fijáis, en el dictiosoma tenemos tenemos unas cisternas, que serían estas de aquí, ¿vale? Estas cisternas tienen dos caras. Esta cara de aquí se llama cara cis y esta cara de aquí se llama cara trans. La cara cis, a la cara cis llegan una serie de vesículas, estas que tenemos aquí, que se acaban uniendo estas son vesículas de membrana que se unen a las membranas de las cisternas, se acaban uniendo a las membranas de las cisternas y se llaman vesículas de transición y proceden del retículo endoplasmático. Mientras que en la cara trans las cisternas forman unas vesículas, lo veis aquí, unas vesículas que se llaman vesículas de secreción. ¿Vale? Por lo tanto, en el dictiosoma tenemos vesículas de transición que proceden del retículo endoplasmático, las cisternas y las vesículas de secreción que proceden de la cara trans del dictiosoma. El funcionamiento del complejo de Golgi consiste en que las vesículas de secreción, que vienen cargadas de proteína desde el retículo endoplasmático, se unen a la cara cis del dictiosoma, se unen a las cisternas. Una vez en la cara cis se modifican mediante glicosilación, es decir, se les añade una porción glucídica y se las transforma en glucoproteínas, y esas glucoproteínas finalmente salen de la cara cis mediante unas vesículas que se llaman vesículas de secreción. Y estas vesículas de secreción pueden tener tres destinos diferentes. Pueden dirigirse a la membrana, fusionarse con ella,
pueden liberar su contenido mediante exocitosis, o bien estas vesículas pueden quedarse en el interior de la célula conteniendo una serie de sustancias que ahora estudiaremos y dando lugar a otros orgánulos que vamos a estudiar el próximo día, que son los lisosomas primarios. Una cosa a destacar es que la exocitosis, estas vesículas, cuando liberan su contenido por exocitosis, lo pueden hacer de dos maneras diferentes. Se habla de exocitosis no constitutiva y exocitosis constitutiva o regulada. En la exocitosis no constitutiva la utilizan pues todas las células para producir aquellas sustancias que están liberando, digamos, de forma continua. Mientras que la exocitosis constitutiva o regulada consiste en la liberación de sustancias específicas por células específicas en respuesta a determinadas señales. Esto, por ejemplo, ocurre en las células secretoras, ¿no? En células secretoras, como puedan ser células secretoras de hormonas, de glándulas endocrinas o de glándulas exocrinas. Estas células secretoras, por ejemplo, vamos a fijarnos en una célula secretora de jugo digestivo en el estómago. Estas células no están siempre produciendo la secreción, sino que esa secreción se produce en unos momentos determinados cuando se necesita. Por eso se habla de que es una secreción constitutiva o regulada. Y esto es todo.